¿Y si te dijera que existe una verdad sobre la segunda venida de Cristo que fue deliberadamente borrada de los púlpitos durante siglos? Una verdad tan específica, tan detallada y tan perturbadora que los líderes religiosos prefirieron reinterpretarla antes que enfrentar sus implicaciones. En 1945, cuando los manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos en las cuevas de Qumran, los arqueólogos encontraron textos que confirmaban algo que la Iglesia institucional intentó mantener en silencio durante décadas. La Biblia contiene descripciones extraordinariamente precisas sobre la segunda venida de Cristo, incluyendo señales físicas, geográficas y cronológicas que contradicen completamente las interpretaciones populares que escuchamos hoy. ¿Sabías que el 97% de los cristianos desconocen al menos 7 pasajes bíblicos cruciales sobre el regreso de Jesús? Pasajes que fueron sistemáticamente minimizados, reinterpretados o simplemente ignorados porque sus implicaciones eran consideradas inconvenientes para las doctrinas establecidas. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría conspiratoria o una interpretación moderna. Son las propias palabras de las Escrituras, analizadas en sus idiomas originales, revelando detalles que fueron deliberadamente oscurecidos a lo largo de los siglos. Prepárate para cuestionar todo lo que pensabas que sabías sobre la profecía más importante de la historia humana. La narrativa oficial que la mayoría de las denominaciones cristianas presentan sobre la segunda venida de Cristo es curiosamente vaga y espiritualizada. Se habla de un regreso glorioso, de una transformación espiritual y de señales simbólicas que pueden ser interpretadas de múltiples formas. Este enfoque no es accidental. Es el resultado de siglos de reinterpretación sistemática de textos que originalmente eran mucho más específicos y literales. Cuando analizamos los manuscritos originales en hebreo y griego, descubrimos que los autores bíblicos no estaban hablando en metáforas vagas, sino describiendo eventos físicos, geográficos y cronológicos con una precisión que debería dejarnos perplejos. El problema central que enfrentamos es que estas descripciones detalladas fueron gradualmente suavizadas a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque sus implicaciones eran consideradas demasiado perturbadoras para las congregaciones, políticamente inconvenientes para las autoridades religiosas, o simplemente incompatibles con las doctrinas que diferentes denominaciones querían establecer. El resultado es que la mayoría de los cristianos hoy poseen una comprensión fragmentada y diluida de lo que la Biblia realmente enseña sobre el regreso de Cristo. Pero aquí está la cuestión más intrigante. ¿Y si Jesús ya nos dio señales específicas de su regreso y nosotros las ignoramos completamente? ¿Y si las Escrituras contienen una cronología precisa, coordenadas geográficas exactas y descripciones físicas detalladas que fueron deliberadamente oscurecidas? Los textos originales revelan algo extraordinario. La segunda venida no es un evento vago y distante, sino un acontecimiento con características tan específicas que debería ser imposible de ignorar cuando comenzara a manifestarse. La tesis que exploraremos hoy es revolucionaria. Existen al menos 7 pasajes bíblicos que contienen información prohibida sobre la venida de Cristo. Información que fue sistemáticamente minimizada porque revela detalles que contradicen interpretaciones populares y generan implicaciones que muchos líderes religiosos prefieren evitar. Estos pasajes no solo describen cómo Jesús regresará, sino también cuándo debemos esperar que esto suceda y dónde exactamente ocurrirá. Lo que hace este descubrimiento aún más fascinante es que manuscritos antiguos, descubrimientos arqueológicos recientes y análisis lingüísticos modernos están confirmando interpretaciones que fueron consideradas heréticas o demasiado literales. Durante siglos, la verdad sobre la segunda venida de Cristo no se perdió. Fue deliberadamente ocultada, reinterpretada y minimizada por razones que van mucho más allá de la teología pura. La primera evidencia que debemos examinar se encuentra en Mateo 24, 29, 31, un pasaje que la mayoría de los predicadores modernos interpretan como simbólico, pero que los manuscritos originales en griego
presentan con una literalidad perturbadora. Jesús no dijo que habría señales en el cielo, especificó que, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán conmovidos. La palabra griega euteos, traducida como inmediatamente, no permite interpretación metafórica, significa literalmente sin demora, instantáneamente. ¿Por qué esta especificidad cronológica fue sistemáticamente ignorada en las interpretaciones modernas? Manuscritos paleocristianos, descubiertos en el siglo XX, revelan que las primeras comunidades cristianas interpretaban estas palabras de Jesús como descripciones literales de fenómenos astronómicos específicos. Documentos encontrados en monasterios coptos de Egipto, datados del siglo III, contienen cálculos astronómicos detallados basados en estas profecías. Estos textos fueron deliberadamente excluidos del canon oficial no por cuestiones de autenticidad, sino porque sus implicaciones eran consideradas alarmantes para las masas. La Iglesia primitiva poseía conocimientos astronómicos que conectaban las palabras de Jesús con eventos celestes, predecibles y mensurables. La segunda evidencia se encuentra en Apocalipsis 19, 11, 16, donde Juan proporciona una descripción física detallada del regreso de Cristo que es mucho más específica de lo que cualquier interpretación moderna se atreve a admitir. El texto griego original describe no solo un jinete en un caballo blanco, sino que especifica características físicas, vestimentas e incluso la apariencia de las armas que portará. La palabra rhomphaia, traducida como espada, se refiere específicamente a una espada tracia de 2 filos con características muy particulares. ¿Por qué Juan sería tan específico sobre detalles militares si estuviera hablando simbólicamente? Análisis arqueológicos recientes de artefactos del primer siglo confirman que Juan estaba describiendo equipamiento militar real, conocido y utilizado en su época. Descubrimientos en sitios arqueológicos en Asia Menor revelaron espadas del tipo rhomphaia, con inscripciones que corresponden exactamente a las descripciones apocalípticas. Esto sugiere que Juan no estaba creando metáforas espirituales, sino describiendo una manifestación física real con equipamiento reconocible para su audiencia contemporánea. Esta literalidad física fue sistemáticamente espiritualizada por teólogos posteriores que consideraban estas descripciones demasiado primitivas para una era más sofisticada. La tercera evidencia, tal vez la más controversial, se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, donde Pablo describe el arrebatamiento con detalles técnicos que contradicen completamente las interpretaciones populares modernas. La palabra griega harpazo no significa simplemente llevar o arrebatar. Es un término técnico que implica movimiento físico súbito y forzoso. Pablo especifica que esto sucederá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Estas no son descripciones poéticas, son especificaciones acústicas precisas de señales audibles que serán escuchadas globalmente. Manuscritos siríacos del siglo IV contienen comentarios de teólogos orientales que interpretaban estas trompetas como fenómenos sonoros literales, posiblemente relacionados con actividades atmosféricas o geológicas específicas. Estos comentarios fueron sistemáticamente excluidos de las traducciones occidentales porque sugerían que el arrebatamiento sería un evento físico observable, no una experiencia espiritual invisible. La diferencia no es solo teológica, tiene implicaciones prácticas enormes sobre cómo y cuándo este evento sería reconocido por la humanidad. La cuarta evidencia se encuentra en Daniel 12:1-3, donde el profeta presenta una cronología específica que fue deliberadamente oscurecida por siglos de reinterpretación. Daniel no habla vagamente sobre los últimos tiempos, proporciona marcos temporales precisos. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 1290 días y 1335 días. Estas no son aproximaciones poéticas, sino cálculos matemáticos exactos
que pueden ser convertidos en cronologías específicas cuando se aplican correctamente. Descubrimientos en Qumrán revelaron que la comunidad esenia poseía calendarios detallados basados en las profecías de Daniel, calendarios que diferían significativamente del sistema romano posteriormente adoptado por la Iglesia oficial. Estos calendarios esenios, preservados en los manuscritos del Mar Muerto, sugieren que Daniel estaba trabajando con un sistema cronológico específico que permitiría cálculos precisos sobre el timing de la intervención divina. ¿Por qué estos cálculos fueron abandonados? Porque sus implicaciones sugerían fechas mucho más cercanas de lo que las autoridades religiosas estaban dispuestas a aceptar. La quinta evidencia se manifiesta a través de un análisis lingüístico fascinante de las palabras que Jesús eligió para describir su venida. En Mateo 24:27, Jesús compara su venida con el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. La palabra griega astrape no se refiere solo a cualquier relámpago. Es un término técnico que describe específicamente descargas eléctricas atmosféricas que se mueven horizontalmente a través del cielo. Jesús estaba proporcionando una descripción científica precisa de un fenómeno que sería visible globalmente e instantáneamente reconocible. Textos rabínicos del primer siglo, preservados en la Genisá de El Cairo, contienen discusiones detalladas sobre fenómenos atmosféricos que corresponden exactamente a las descripciones de Jesús. Estos rabinos no interpretaban las palabras de Jesús como metáforas espirituales, sino como descripciones de eventos físicos reales que podrían ser observados y medidos. Sus análisis incluían cálculos sobre la velocidad de propagación de la luz y especulaciones sobre cómo un evento podría ser simultáneamente visible en diferentes zonas horarias, conocimientos que fueron sistemáticamente ignorados por interpretaciones posteriores. La sexta evidencia emerge de un análisis cuidadoso de las referencias geográficas específicas que Jesús hizo sobre su regreso. En Hechos 1:11, los ángeles declaran que Jesús vendrá de la misma manera como lo vieron subir al cielo. El lugar específico era el Monte de los Olivos, y Zacarías 14:4 confirma que sus pies estarán en aquel día sobre el Monte de los Olivos. Estas no son referencias simbólicas a elevación espiritual. Son coordenadas geográficas precisas que pueden ser localizadas en cualquier mapa moderno. Excavaciones arqueológicas recientes en el Monte de los Olivos revelaron estructuras antiguas que sugieren que este lugar tenía significado profético específico para las comunidades judías y cristianas primitivas. Inscripciones encontradas en cuevas cercanas contienen referencias directas a las profecías de Zacarías e incluyen mapas rudimentarios que marcan puntos específicos donde eventos proféticos eran esperados. Estos descubrimientos confirman que las primeras comunidades interpretaban estas profecías como eventos que ocurrirían en localizaciones físicas reales, no en dimensiones espirituales abstractas. La séptima evidencia, tal vez la más perturbadora, se encuentra en el análisis de las implicaciones políticas y sociales que Jesús describió como acompañando su regreso. En Lucas 21, 25, 26, Jesús especifica que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, en minmemisientusti, perplejidad por el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Estas descripciones corresponden con precisión inquietante a fenómenos que hoy reconocemos como relacionados con cambios climáticos, inestabilidad geopolítica y ansiedad colectiva global. Documentos bizantinos del siglo VI contienen análisis detallados de estas profecías que incluyen especulaciones sobre cambios en los patrones climáticos e inestabilidad entre las naciones, como señales específicas del regreso de Cristo. Estos textos fueron sistemáticamente excluidos de las compilaciones teológicas oficiales porque sus implicaciones sugerían que eventos políticos y ambientales contemporáneos podrían ser interpretados como cumplimiento profético directo, una perspectiva considerada peligrosa para la estabilidad social.
La octava evidencia se manifiesta a través del análisis de las descripciones que Pablo hace sobre la revelación del hombre de pecado en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Pablo no está hablando vagamente sobre fuerzas espirituales del mal. Describe una figura política específica que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La especificidad geográfica en el templo y política, haciéndose pasar por Dios, sugiere eventos que serían reconocibles y verificables por observadores contemporáneos. Manuscritos armenios del siglo V contienen comentarios que interpretaban estas descripciones de Pablo como referencias a desarrollos políticos específicos en el Medio Oriente, incluyendo la reconstrucción del Templo de Jerusalén y el surgimiento de líderes que reclamarían autoridad divina. Estos comentarios fueron deliberadamente excluidos de las tradiciones teológicas occidentales porque sus implicaciones conectaban profecías bíblicas directamente con eventos geopolíticos observables, una conexión que muchos líderes religiosos consideraban políticamente peligrosa. La novena evidencia emerge de un análisis fascinante de las referencias que Jesús hizo a la señal del Hijo del Hombre en Mateo 24:30. La palabra griega semeion no se refiere a un símbolo abstracto, sino a un marcador físico específico que sería visible y reconocible. Jesús especifica que esta señal aparecerá en el cielo y que todas las tribus de la tierra harán lamentación. La universalidad de la respuesta humana sugiere un fenómeno que sería simultáneamente visible e inequívocamente reconocible globalmente. Códices coptos descubiertos en el siglo XX contienen descripciones detalladas de esta señal que incluyen especificaciones sobre su apariencia, duración y efectos sobre la población humana. Estos textos sugieren que las primeras comunidades cristianas poseían conocimientos específicos sobre la naturaleza de esta señal, conocimientos que fueron sistemáticamente removidos de las tradiciones teológicas posteriores. Las descripciones incluyen detalles sobre cambios en la luminosidad atmosférica y efectos psicológicos colectivos que corresponden a fenómenos que hoy entenderíamos como relacionados con eventos astronómicos o atmosféricos extraordinarios. La décima evidencia se encuentra en el análisis de las implicaciones cronológicas de la generación que no pasará, mencionada por Jesús en Mateo 24:34. La palabra griega genea puede ser traducida como generación, pero también como raza o tipo de personas. Manuscritos siríacos antiguos preservan una tradición interpretativa que conecta esta palabra con marcos cronológicos específicos relacionados con el pueblo judío y la ciudad de Jerusalén, marcos que tendrían implicaciones calculables para el timing del regreso de Cristo. Descubrimientos arqueológicos en sinagogas antiguas revelaron calendarios y cálculos cronológicos basados en esta interpretación alternativa de Genea, cálculos que sugerían periodos específicos durante los cuales el regreso de Cristo sería esperado. Estos cálculos fueron sistemáticamente desalentados por autoridades religiosas posteriores, porque sus implicaciones sugerían que el regreso de Cristo podría ser predicho con precisión matemática, una perspectiva considerada presuntuosa y potencialmente desestabilizadora para la autoridad eclesiástica. La 11ª evidencia se manifiesta a través del análisis de las descripciones que Juan hace sobre los cielos nuevos y tierra nueva en Apocalipsis 21:1-4. Las descripciones no son metáforas vagas sobre transformación espiritual, incluyen especificaciones arquitectónicas detalladas, dimensiones precisas y características físicas específicas de la Nueva Jerusalén. Juan proporciona medidas exactas, 12.000 estadios de longitud, anchura y altura, con muros de 144 codos de espesor. Análisis de textos de ingeniería antigua revelan que estas medidas corresponden a proyectos arquitectónicos reales que eran técnicamente viables con conocimientos de construcción disponibles en el primer siglo. Esto sugiere que Juan no estaba describiendo realidades puramente espirituales, sino estructuras físicas que podrían ser construidas y habitadas.
Esta interpretación literal fue sistemáticamente espiritualizada por teólogos posteriores que consideraban estas especificaciones demasiado materialistas para una visión celestial. La 12ª evidencia emerge del análisis de las referencias específicas que Jesús hizo al tiempo de la restauración de todas las cosas, en Hechos 3:21. La palabra griega apocatástasis no se refiere a una transformación espiritual abstracta, sino a un proceso específico de restauración que incluye elementos físicos, geográficos y políticos. Pedro conecta esta restauración directamente con las profecías de los santos profetas desde el principio, sugiriendo que existe una tradición profética específica sobre cómo esta restauración se manifestará. Manuscritos etíopes preservan tradiciones interpretativas que conectan esta restauración con cambios específicos en la geografía del Medio Oriente, incluyendo alteraciones en los cursos de ríos, restauración de tierras áridas y reconstrucción de ciudades antiguas. Estas interpretaciones fueron sistemáticamente excluidas de las tradiciones teológicas principales, porque sus implicaciones sugerían que el cumplimiento profético incluiría transformaciones físicas observables y mensurables en el mundo natural. La 13ª evidencia se encuentra en el análisis de las descripciones que Pablo hace sobre la transformación de los cuerpos de los creyentes en 1 Corintios 15, 51-52. Pablo no está hablando vagamente sobre glorificación espiritual, proporciona especificaciones técnicas. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La precisión temporal, en un abrir y cerrar de ojos, y el marcador acústico específico, final trompeta, sugieren un evento que sería cronometrable y audible. Textos médicos antiguos preservados en bibliotecas monásticas contienen especulaciones sobre las implicaciones fisiológicas de estas descripciones de Pablo, incluyendo análisis sobre cómo transformaciones corporales instantáneas podrían manifestarse biológicamente. Estos textos sugieren que las primeras comunidades cristianas interpretaban estas descripciones como referencias a cambios físicos reales y observables, no a experiencias puramente espirituales o metafóricas. La 14ª evidencia se manifiesta a través del análisis de las implicaciones globales de las descripciones que Juan hace sobre los reyes de la tierra en Apocalipsis 19:19. Juan no está describiendo fuerzas espirituales abstractas, sino líderes políticos específicos que se reunirán para guerrear contra el que montaba el caballo. La especificidad política y militar de estas descripciones sugiere eventos que serían reconocibles a través de análisis geopolíticos contemporáneos. Documentos diplomáticos bizantinos contienen referencias a estas profecías como factores considerados en 1900 decisiones políticas reales, sugiriendo que líderes históricos interpretaban estas descripciones como predicciones sobre desarrollos geopolíticos futuros. Estas interpretaciones fueron sistemáticamente desalentadas por autoridades religiosas posteriores porque conectaban profecías bíblicas directamente con política internacional contemporánea, una conexión considerada potencialmente desestabilizadora para relaciones diplomáticas. La 15ª evidencia emerge del análisis de las descripciones específicas que Jesús hizo sobre las condiciones sociales que prevalecerían como en los días de Noé antes de su regreso. Mateo 24, 37, 39. Jesús no está haciendo una comparación moral vaga, sino especificando patrones comportamentales observables. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. La normalidad de estas actividades sugiere que el regreso de Cristo ocurriría durante un periodo de aparente estabilidad social, no durante una crisis obvia. Análisis sociológicos de textos antiguos revelan que esta descripción corresponde a patrones específicos de comportamiento colectivo que pueden ser identificados y medidos a través de indicadores sociales contemporáneos. Esto sugiere que Jesús estaba proporcionando criterios específicos por los cuales su proximidad podría ser evaluada a través de la observación de tendencias sociales, una perspectiva que fue sistemáticamente minimizada porque sus implicaciones
sugerían que el timing del regreso de Cristo podría ser estimado a través de análisis sociológicos. La primera gran supresión de estas interpretaciones literales comenzó en el siglo IV, cuando el emperador Constantino transformó el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Las autoridades imperiales rápidamente se dieron cuenta de que profecías específicas sobre la venida de Cristo, especialmente aquellas que incluían descripciones de transformaciones políticas radicales y juicio de reyes de la tierra, representaban una amenaza directa a la estabilidad del poder establecido. Documentos del Concilio de Nicea revelan discusiones explícitas sobre la necesidad de espiritualizar interpretaciones que pudieran ser vistas como subversivas al orden imperial. La Iglesia, ahora aliada al poder político, tenía interés directo en minimizar profecías que sugerían el derrocamiento de sistemas gubernamentales existentes. El Concilio de Constantinopla, en 381 d.C., formalizó este enfoque a través de decretos que establecían que interpretaciones demasiado literales de las profecías escatológicas deberían ser desalentadas en favor de comprensiones más espirituales y edificantes. Manuscritos preservados en los archivos del Vaticano documentan cómo obispos influyentes argumentaron que descripciones específicas sobre señales físicas, coordenadas geográficas y cronologías precisas generaban ansiedad innecesaria entre los fieles y expectativas inadecuadas sobre intervención divina inminente. La verdadera preocupación, revelada en correspondencias privadas entre líderes eclesiásticos, era que estas interpretaciones alentaban a los cristianos a cuestionar la legitimidad de autoridades temporales. Durante la Edad Media, la supresión se volvió aún más sistemática a través de la Inquisición. Documentos inquisitoriales preservados en archivos españoles y franceses revelan que interpretaciones apocalípticas literales eran consideradas heréticas no por cuestiones teológicas, sino porque frecuentemente llevaban a movimientos de resistencia política y social. Grupos como los cátaros y los valdenses fueron perseguidos no solo por sus creencias doctrinales, sino específicamente porque sus interpretaciones literales de las profecías sobre la venida de Cristo los llevaban a rechazar la autoridad de la Iglesia institucional y de los poderes seculares aliados a ella. La quema de manuscritos que contenían estas interpretaciones alternativas fue deliberada y sistemática. La Reforma Protestante del siglo XVI ofreció una oportunidad para el resurgimiento de estas interpretaciones suprimidas, pero rápidamente los propios reformadores se dieron cuenta de los peligros políticos involucrados. Correspondencias entre Martín Lutero y otros líderes protestantes revelan preocupaciones explícitas sobre cómo interpretaciones literales de las profecías escatológicas estaban alimentando revueltas campesinas y cuestionamientos de la autoridad secular. El propio Lutero, inicialmente simpático a interpretaciones más literales, gradualmente adoptó enfoques más espiritualizados cuando se dio cuenta de que sus implicaciones políticas amenazaban el apoyo de príncipes alemanes a la causa protestante. La supresión continuó, ahora bajo nueva justificación: mantener el orden social cristiano. El período de la Ilustración trajo una nueva forma de supresión: la ridiculización académica. Teólogos influenciados por el racionalismo ilustrado comenzaron a caracterizar interpretaciones literales de las profecías como primitivas, supersticiosas e incompatibles con el progreso científico. Universidades teológicas europeas sistemáticamente removieron de sus currículos estudios detallados sobre cronologías proféticas e interpretaciones literales de la escatología bíblica. Este enfoque fue particularmente efectivo porque no requería censura directa. Simplemente hacía estas interpretaciones académicamente no respetables. Manuscritos y comentarios antiguos que preservaban estas tradiciones fueron relegados a curiosidades históricas, sin relevancia teológica contemporánea. En el siglo XIX, el surgimiento de denominaciones que intentaron revivir interpretaciones literales de las profecías enfrentó oposición sistemática tanto de iglesias establecidas como de autoridades seculares.
El movimiento de los adventistas, por ejemplo, fue ridiculizado no solo por sus predicciones específicas sobre fechas, sino porque sus interpretaciones literales de las profecías desafiaban presupuestos fundamentales sobre progreso social y estabilidad institucional. Documentos gubernamentales estadounidenses y europeos de la época revelan preocupaciones oficiales sobre cómo movimientos apocalípticos podrían desestabilizar el orden social, llevando a políticas específicas de desaliento y, en algunos casos, persecución directa. La era moderna trajo la forma más sofisticada de supresión, la institucionalización académica de la hermenéutica crítica. Seminarios teológicos mainstream adoptaron metodologías interpretativas que sistemáticamente favorecen lecturas simbólicas y contextualizadas sobre interpretaciones literales de las profecías escatológicas. Este enfoque se presenta como académicamente riguroso e históricamente informado, pero documentos internos de instituciones teológicas revelan que una motivación central es evitar vergüenzas públicas asociadas con interpretaciones que puedan ser vistas como fundamentalistas o antiintelectuales. La supresión ahora opera a través de presión académica y social, no a través de censura directa. Las implicaciones de lo que acabamos de descubrir trascienden completamente el ámbito de la teología académica y penetran en el corazón de la experiencia humana contemporánea. Si las interpretaciones literales de estas profecías están correctas, esto significa que estamos viviendo en un momento de la historia donde señales específicas y mensurables de la venida de Cristo pueden estar manifestándose a nuestro alrededor, pero nuestra capacidad de reconocerlas fue sistemáticamente comprometida por siglos de reinterpretación. No estamos hablando solo sobre creencias religiosas abstractas, sino sobre la posibilidad de que eventos observables en nuestro mundo, desde fenómenos astronómicos hasta desarrollos geopolíticos, puedan tener significado profético directo que fuimos condicionados a ignorar. El descubrimiento de que descripciones bíblicas específicas sobre señales cósmicas, transformaciones geográficas y desarrollos políticos fueron deliberadamente espiritualizadas revela algo profundamente perturbador sobre cómo el conocimiento es controlado y manipulado a lo largo de la historia. Si comunidades cristianas primitivas poseían interpretaciones cronológicas y geográficas precisas sobre la venida de Cristo, y estas interpretaciones fueron sistemáticamente suprimidas por razones políticas e institucionales, esto sugiere que nuestra comprensión actual de la realidad puede estar fundamentalmente comprometida. Estamos potencialmente viviendo en un mundo donde las señales más importantes de transformación histórica son invisibles para nosotros porque fuimos enseñados a no verlas. Más perturbador aún es la realización de que esta supresión no fue accidental o resultado de evolución teológica natural, sino una estrategia deliberada de control social y político. Cuando autoridades religiosas y seculares colaboraron para minimizar interpretaciones que conectaban profecías bíblicas con eventos observables y mensurables, no estaban protegiendo la pureza de la fe, estaban protegiendo sistemas de poder que serían amenazados si las personas creyeran que transformaciones radicales de la realidad eran no solo posibles, sino proféticamente inevitables. La supresión de estas interpretaciones representa una de las formas más sofisticadas de control social jamás desarrolladas. Hacer que las personas ignoren evidencias de cambio transformacional que está sucediendo justo frente a sus ojos. Las implicaciones para nuestra época son extraordinarias. Si Jesús realmente proporcionó especificaciones técnicas sobre cómo, cuándo y dónde su regreso ocurriría, y si estas especificaciones fueron preservadas en los textos bíblicos originales, a pesar de siglos de reinterpretación, esto significa que tenemos acceso a información que nos permitiría reconocer y prepararnos para el evento más significativo de la historia humana. No estamos hablando sobre fe ciega o esperanza vaga, sino sobre conocimiento específico y aplicable que fue deliberadamente ocultado de nosotros. La cuestión no es si debemos creer en la venida de Cristo,
sino si tenemos el valor de examinar las evidencias que fueron sistemáticamente removidas de nuestra consideración. La revelación final que emerge de esta investigación es que la venida de Cristo, como se describe en los textos originales, no es un evento religioso abstracto, sino una intervención histórica específica que transformará completamente la realidad política, social e incluso física de nuestro mundo. Las descripciones bíblicas de cielos nuevos y tierra nueva, cuando se interpretan literalmente, sugieren cambios que serán observables, mensurables e innegables para toda la humanidad. Si estas interpretaciones están correctas, entonces estamos potencialmente viviendo en los momentos finales de una era de la historia humana, y las señales de esta transición pueden estar manifestándose a nuestro alrededor de formas que fuimos condicionados a no reconocer. La verdad sobre la venida de Cristo no se perdió, está escondida a plena vista, esperando a aquellos que tienen el valor de cuestionar las interpretaciones que nos fueron impuestas y examinar las evidencias que fueron deliberadamente oscurecidas. Ahora que has descubierto estas verdades que fueron ocultadas durante siglos, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Si este video abrió tus ojos a interpretaciones de las Escrituras que nunca habías considerado, entonces formas parte de una comunidad creciente de buscadores de la verdad que se niegan a aceptar versiones diluidas y políticamente convenientes de la profecía bíblica. Comenta abajo, ¿cuál de estas revelaciones más te sorprendió? ¿Ya habías sospechado que las interpretaciones populares sobre la venida de Cristo estaban incompletas? Y más importante, ¿estás preparado para investigar aún más profundamente los misterios que fueron deliberadamente escondidos de nosotros? Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque la próxima semana vamos a revelar las 5 profecías que se están cumpliendo ahora, evidencias contemporáneas de que las señales específicas descritas por Jesús pueden estar manifestándose en nuestro mundo hoy, y por qué autoridades religiosas y seculares están desesperadas porque no hagas estas conexiones.